Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Omar Herrera y para mí es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente compartiendo el inicio de otro webinar gratuito de la Sociedad Latinoamericana de Composición Corporal. Antes de iniciar, me gustaría pedirle a todas las personas que ya se encuentran conectadas que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, incluso por ahí en TikTok también estamos compartiendo fragmentos de los webinars e invitando a todos los estudiantes y profesionales que se conecten con nosotros. De igual forma, recuerden que estos eventos, estos webinars quedan grabados en la plataforma de YouTube, así que por ahí pueden buscar en estas redes sociales Sociedad Latinoamericana de Composición Corporal y por ahí les debe salir pues toda la información relacionada. De igual forma, también les pido que nos etiqueten por ahí en redes sociales de que están asistiendo al webinar. Y bueno, sin más preámbulo, pues ya se encuentra con nosotros la doctora Miriam López Teros. Me voy a tomar un momentito para presentarla. La doctora Miriam es médica cirujana, es maestra en ciencias en nutrición y doctora en ciencias médicas por la UNAM. Es investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del programa Lone Scholars de Harvard. Ha coordinado el Laboratorio de Evaluación Funcional del Adulto Mayor en el Instituto Nacional de Geriatría y actualmente es profesora investigadora en la Universidad Iberoamericana, donde fundó la especialidad en nutrición gerontológica. Además, es editora en jefe del Journal of Latin American Nutrition and Health. Pues muy buenas noches, doctora. Es un honor tenerla con nosotros. Y pues a partir de este momento le cedo la palabra para que pueda poner su presentación. Claro, muchas gracias por la presentación y bueno, actualmente trabajo en el Departamento de Nutriología Aplicada y Educación Nutricional en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, ¿no? Salvador Subirán. ¿Ahí me escuchan bien? Es que creo que me quedé en pausa, ¿no? No creo que... ¿sí? No sé si Sí, sí me se escuchan escucha. bien. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, gracias. Voy a entonces a compartir la presentación. Me envió una solicitud me dice que tengo, Ahí está, ya puede compartir. ya puedo compartir. Sí, Perfecto. Bueno, agradezco mucho la invitación nuevamente a los organizadores y sobre todo para compartir este tema. Ujú, voy a poner no sé por qué no me deja aquí compartir algo. En descargas, pero no, ¿verdad? No. Entonces, como que nada más me deja compartir en descargas, pero no sé. Ahí se está compartiendo carpeta, ¿no? sí se ve Entonces, solo una ventanita. es que como que no me deja, ujú, porque sé compartir, luego me salen puras de búsqueda, solo contenido, no. Mm, mm, Qué raro que no me dejen. A ver, voy a intentar abrirla. ¿Le dices, se ve un PowerPoint? Está cargando aún, todavía no Ah, se ve. A ver si un momentito más ya se pone. no, ¿verdad? No, Yo creo que, a ver. se dejó de Ya, compartir. ya pude. Ahí, ¿verdad? Ahora sí, ya se ve. Ahora sí. Ay, muchas gracias. Perdonen aquí por No, no se los preocupe. inconvenientes. No, muchas gracias. Pero bueno, agradezco muchísimo la invitación y yo además le agregué, además de la menopausia, el climaterio, ¿no? Porque considero que también es una etapa importante y sobre todo si hablamos de los cambios en la composición corporal que ocurren durante este periodo.
y lo vamos a enfocar sobre todo en los cambios que ocurren en músculo y grasa y al final también hablar del abordaje nutricional. Y me gustaría que empezáramos considerando que la menopausia no es una enfermedad, pero sí es una etapa crítica donde podemos intervenir y marcar la diferencia en las mujeres, ¿no? Y sobre todo pensando en el envejecimiento de estas mujeres. Es una etapa crítica para poder promover en las mujeres un envejecimiento saludable. La menopausia es ahorita, bueno, dado la transición poblacional, tiene un alto impacto en salud. La edad de la menopausia en promedio, como sabemos, es alrededor de los 51 años. 30 al 40% de la vida de una mujer transcurre en posmenopausia. Para el 2030 se espera más de 1.200 millones de mujeres en el periodo de posmenopausia. En México, actualmente, 20 millones de mujeres están en climaterio o menopausia. Y primero, bueno, hay que repasar los conceptos claves que seguramente no la mayoría de ustedes conoce, en donde el climaterio es la transición endocrina prolongada asociada al agotamiento folicular ovárico. Y empieza a haber una respuesta ante este agotamiento folicular ovárico. Y la menopausia se conoce como el evento puntual definido por 12 meses o más de amenorrea. Y la posmenopausia es la etapa de deficiencia estrogénica sostenida ya con efectos sistémicos. Considero que debemos de enfocarnos en los tres periodos, ¿no? Climaterio, menopausia y posmenopausia. Dar este enfoque fisiológico por etapas, considerando que se trata de cambios hormonales dinámicos y que no todas las mujeres van a seguir el mismo patrón ni la misma sintomatología. Sin embargo, bueno, sí, estos cambios se asocian con mayor riesgo cardiometabólico, óseo y funcional. Puede durar varios años y afectar sobre todo el bienestar físico, emocional, mental y social de la mujer. La menopausia no es una enfermedad, pero sí es una fase natural donde hay cambios corporales en la mujer. Bueno, no solo cambios a nivel corporal, sino también a nivel emocional y mental. Y reconocer, ¿no? De que debemos de empezar incluso desde la premenopausia, si queremos intervenir oportunamente, sobre todo en estos cambios que se dan en la composición corporal, ¿no? Desde la premenopausia, pero bueno, también en la menopausia, perimenopausia, eh, posmenopausia. ¿Para qué? Y aquí vemos el espectro, porque entre más temprano hagamos la intervención en estas etapas, cuando llegue la persona a ser persona mayor, pues menor riesgo va a tener de que estos cambios lo lleven a ciertas enfermedades como sarcopenia, obesidad sarcopénica, osteoporosis. Muy bien. Este envejecimiento reproductivo femenino, pues lo tenemos que ver como una transición endocrina hacia la menopausia. Es un proceso gradual y compensatorio del eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Inicia años antes de la menopausia y son cambios progresivos en el ovario, la hipófisis e hipotálamo, pero tiene alta variabilidad interindividual. Por eso no se puede tratar de la misma manera, ¿no? A todas las mujeres, porque hay una alta variabilidad en hormonas y síntomas. Recordemos cómo es esta transición menopáusica en donde empieza a haber un aumento compensatorio de este eje, hipotálamo, hipófisis, ovario, un aumento de la LH, de la hormona luteinizante y de la folicoestimulante, empieza a haber una deprivación de estrógenos y por lo tanto, bueno, una variabilidad hormonal hasta llegar a la senescencia ovárica.
Empieza a haber esta disminución progresiva de la reserva folicular ovárica porque hay una disminución de la hormona antimulleriana y la inhibina B, y empieza por lo tanto a haber una compensación de las hormonas folicoestimulante y luteinizante a nivel de la hipófisis para tener una activación sostenida, ¿no?, de este eje hipotálamo-hipófisis para mantener la foliculogénesis. Y hay ciclos todavía ovulatorios aún presentes, pero con mayor variabilidad hormonal. ¿Qué pasa? Esto en la primera etapa, ¿no? ¿Qué pasa en la transición a la menopausia, en la perimenopausia? Pues aquí los cambios endocrinos van a ser clave, ¿no? Va a haber alta variabilidad del estradiol, hiper e hipoestrogenismo, elevación sostenida de la folicoestimulante por pérdida de la retroalimentación negativa. Va a haber atenuación o ausencia del pico de LH y empieza a haber una anovulación frecuente y deficiencia de progesterona en la perimenopausia. ¿Qué pasa ya en la posmenopausia? ¿No? Aquí vemos, vean, aquí está la edad, aquí están los niveles de hormona, como entre los 25 y los 35, pues los niveles, ay, creo que me ven bien, todavía se apagó aquí la luz de automático, un segundito. Perdón. Ay, sí. Los niveles de estrógeno y progesterona pues están altos. ¿Cómo van disminuyendo después de nuestros 35 años? Empiezan a disminuir a partir de los 45. eh, y cómo empieza a haber un aumento de la fólico-estimulante y de la luteinizante con la edad, ¿no? El pico máximo aquí lo podemos ver en los 45 años. Bueno, no el pico máximo, sino el aumento de manera más progresiva, ¿no? En la posmenopausia, pues hay un hipoestrogenismo persistente y gonadotropinas elevadas. Hay un agotamiento completo de la reserva folicular ovárica. El estradiol está persistentemente bajo y FSH y LH elevadas y relativamente estables por la pérdida de la retroalimentación negativa. Hay ausencia de la actividad ovulatoria y de la producción significativa de progesterona. Los estrógenos aquí pues juegan un papel importante. Sabemos que son los principales reguladores del eje reproductivo femenino, que tienen acción genómica y no genómica, y que no solo van a tener un efecto reproductivo, sino tienen efectos a nivel sistémico, ¿no? Y aquí dependiendo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el estradiol es principal en la etapa reproductiva, pero la estrona en predominante en posmenopausia, el estriol en el embarazo bueno, el estetrol en la producción fetal. Tiene menor relevancia clínica. Pero aquí hay algo importante, bueno, sabemos que tienen un efecto sistémico los estrógenos. Entonces, no es solo que ya va a haber menor, o sea, ya no va a haber la producción de ovarios, ¿no? O la regulación del eje reproductivo femenino, sino que va a haber una modulación metabólica y tisular. Y eso tiene una influencia en el envejecimiento, sí, en la función y en el envejecimiento. Sabemos que los estrógenos juegan un papel importante en el metabolismo energético, regulan el gasto energético basal, modulan la oxidación de lípidos y distribución de la grasa. Ay, perdón. Tienen una influencia directa en la sensibilidad de la insulina. Entonces van a tener un papel central en el balance energético también, ¿no? Aquí podemos ver en el gráfico como el papel, ¿no?, de los estrógenos a nivel de la masa muscular, aumentan la sensibilidad a la insulina, a nivel del páncreas aumentan la proliferación de células beta, de secreción de insulina, a nivel hepático, pues bueno, aumentan el metabolismo lipídico, disminuyen la lipogénesis, la biosíntesis de colesterol, disminuyen la resistencia a la insulina. En el caso del tejido adiposo, eh, en caso de, de haber una deficiencia de estrógenos, bueno, pues también afectan la respuesta inmune celular, ¿no? Pero veamos entonces que si hay una deficiencia, pues va a haber mayor resistencia a la insulina,
mayor producción de ácidos grasos libres. Entonces, va a tener un efecto directo, o sea, el estrógeno, la deficiencia de estrógenos sobre el tejido adiposo. ¿Por qué? Porque decíamos, los efectos del estrógeno es que llevan una disminución en la acumulación de grasa visceral, ¿no? En disminuir la adiponectina y tener un perfil adipositario saludable, reducción de inflamación y fibrosis y mayor sensibilidad a la insulina. Pero, pues, ¿qué pasa cuando hay una deficiencia? Pues va a pasar lo contrario, ¿no? Mayor acumulación de grasa visceral, perfil adipositario no saludable, aumento de inflamación y fibrosis y resistencia a la insulina. Y aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, en la posmenopausia con un déficit de estrógenos, hipertrofia, grasa visceral, y eso aumenta la inflamación y riesgo cardiometabólico. Los estrógenos no solo van a tener efectos, decíamos, pues tienen un efecto a nivel sistémico, ¿no? Entonces, no solo va a afectar el tejido adiposo, sino también el tejido musculoesquelético. ¿Por qué? Porque el estrógeno estimula, es una hormona anabólica, estimula la síntesis de proteína y activa las células satélite, que son las precursoras de los miocitos. Por lo tanto, ayuda a la preservación de masa y fuerza muscular, mejora la función mitocondrial y protege frente a la sarcopenia. Por lo tanto, un déficit o una deprivación, bueno, sí, una disminución en los estrógenos, pues lleva a mayor aumento de pérdida de masa y fuerza muscular. Por lo tanto, estas pacientes, bueno, perdón, estas pacientes, las personas, las mujeres en este periodo de menopausia, pues van a tener mayor riesgo de tener sarcopenia, ¿no? ¿Por qué? Por el papel que juega el estrógeno en la activación de las células satélite, que son las precursoras de los miocitos. Por lo tanto, los estrógenos juegan un papel protector contra la pérdida de masa y fuerza muscular. Pero no solo el tejido, en el tejido adiposo y muscular van a tener un efecto. Reconocemos el efecto que tiene en el tejido óseo, ¿no? Y creo que todos estos aspectos ustedes los reconocen. El efecto del estrógeno. El estrógeno, de hecho, lo que le llamamos forma parte de la osteoporosis primaria, también la asociada a la menopausia, ¿no? Por la disminución de estrógenos, ¿no? Efectos del estrógeno, menor resorción ósea, eh, ¿no? Bueno, más bien el estrógeno lleva a menor resorción ósea, pero una deficiencia de estrógenos pues va a aumentar la resorción ósea o la producción de los osteoclastos. También me ayudan en la regulación de la remodelación ósea y por lo tanto aumentan la densidad mineral ósea y previenen la osteoporosis. En la deficiencia de estrógenos va a llevar a un desequilibrio óseo entre la producción de osteoblastos y osteoclastos y por lo tanto aumenta el riesgo de osteoporosis. Pero bueno, te decíamos, ¿no? Efecto sistémico. También reconocemos el papel que juegan los estrógenos en el sistema cardiovascular, ¿no? El estrógeno pues tiene efecto antiinflamatorio. Si hay un déficit de estrógenos, van a aumentar las citocinas o factores como el factor de necrosis tumoral alfa. Va a haber mayor riesgo de coagulación, menos respuesta antioxidante y por lo tanto, pues también una, em, una menor vasodilatación, un aumento del colesterol LDL y menor protección vascular y función endotelial, ¿no? Y por lo tanto, aumento en la inflamación y estados protrombóticos. Pero no solo ahí se queda, ¿no? Vemos que también el papel que juega en el sistema nervioso central, donde modulan el estado de ánimo, regulan la termorregulación, tienen una influencia en el sueño y la cognición, y con la interacción de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Por lo tanto, pues una deficiencia de estrógeno se asocia también con alteraciones del estado de ánimo, síntomas vasomotores y riesgo de deterioro cognitivo. Ahora,
Estos cambios que ocurren en la menopausia, ¿no? Y sobre todo esta deficiencia de estrógenos, también contribuye a los aspectos biológicos asociados al envejecimiento, ¿no? Estos hallmarks del envejecimiento, como alteraciones epigenéticas, disfunción mitocondrial, disbiosis, disbiosis, aumento del estrés oxidativo. Todo esto juega un papel importante. ¿Por qué? Porque su declive, y si no es tratado adecuadamente, acelera los mecanismos del envejecimiento. Por lo tanto, la menopausia marca un punto de inflexión biológica. Los estrógenos van a modular los procesos celulares claves. Ay, sí, Francisco. Ah, creo que tiene levantada la mano Francisco. No sé si me dejaron de escuchar acá. Disculpen, es que Francisco Pacheco levantó la mano. No sé si ya sea ahorita eh, sesión de preguntas, pero a ver, perdónenme. Creo que, bueno, había unas preguntas, me dicen hipertrofia, ¿no? En posmenopausia no ocurriría lo contrario. Sí, posmenopausia sí, no, no hay hipertrofia, ¿eh? No sé si ahí... me refería, pero hipertrofia a... Bueno, ahorita me regreso, pero no es en la masa muscular la hipertrofia, ¿no? No sé, nos referíamos ahí en la parte de cardíaca, bueno, sé si era acá. Ajá. Pero si les parece, bueno, ahorita damos un tiempo para preguntas. Ajá. No sé, el coordinador, no sé si está por aquí presente, pero bueno, ¿les parece que al final demos el tiempo para las preguntas? Sí, perfecto. Ajá, muy bien. Y bueno, decíamos que los estrógenos pues modulan estos procesos claves del envejecimiento que ahora se conocen como hallmarks del envejecimiento, sellos distintivos del envejecimiento. Vean aquí con el papel que juega la deficiencia de estrógenos en acelerar estos mecanismos fundamentales del envejecimiento, ¿no? Como la disfunción mitocondrial, ¿no? La disbiosis, la inflamación, la senescencia celular, la pérdida de proteostasis, la desregularización de nutrientes. Entonces, la menopausia es un punto de inflexión biológico y deberíamos de estar eh, actuando más aquí. Por eso yo me he dedicado la mayor parte bueno, la mayor parte de mi tiempo en investigación y clínica ha sido ya en las personas mayores de 60 años, pero recientemente me di cuenta que hay que actuar antes, ¿no? Y de hecho, por eso le decía al coordinador, a Fernando, hay que hablar también de la menopausia, porque hay que actuar oportunamente, ¿no? No esperarnos a que la mujer cumpla 60 años para empezar a ver estos cambios a nivel biológico y sobre todo a nivel de la composición corporal. Entonces, hay una conexión entre estos cambios endocrinológicos y la gerosciencia, ¿no? O el proceso de envejecimiento. ¿No? Entonces vean aquí como ya incluso ya los biólogos nos están ganando a los clínicos en relación a relacionar esta pérdida estrogénica con estos hallmarks del envejecimiento, ¿no? Y dicen, bueno, va a haber alteraciones a nivel del metabolismo energético que llevan, dado por la disfunción mitocondrial. Va a haber cambios en el tejido adiposo por inflamación crónica de bajo grado. Va a haber cambios en el músculo esquelético por la pérdida de la proteostasis. Va a haber cambios en el sistema óseo por la senescencia celular. Va a haber cambios en el sistema cardiovascular por inestabilidad genómica e inflamación. Y va a haber alteración en la comunicación intercelular. Bueno, más bien, por la alteración en la comunicación intercelular va a haber estos cambios que mencionábamos en el sistema nervioso central. Y vean aquí entonces que eh, ya estamos hablando de hallmarks antagónicos que tienen que ver con el envejecimiento, ¿no? Ovárico. ¿Cuáles?
los que mencionábamos, ¿no? Disfunción mitocondrial, células senescentes y estas APS, que son células inflamatorias, ¿no? Células inflamatorias de regularización de nutrientes, ¿no? Y bueno, al final lleva todos estos cambios a la senescencia ovárica, primero a una insuficiencia ovárica y después a la menopausia, ¿no? Ya a la de disminución de la función ovárica. Entonces tenemos aquí, vean, desde aquí empieza una insuficiencia ovárica prematura, que puede empezar, vean aquí, desde los 30, 35, vean aquí, tempranamente ponen a los hallmarks que ya empiezan aquí. Por eso yo digo, no hay que esperarnos a los 60, aquí a los 40 sobre todo, o antes. Pero bueno, siempre todo concurso, sabemos que concurso de vida, pero hablando específicamente del envejecimiento ovárico, pues deberíamos de estar empezando desde aquí, desde los 35 a los 40 tempranamente. Ya vemos acá ya a los 50, a los 60, a los 70, como también siguen estando estos hallmarks del envejecimiento, ya empieza a haber sintomatología y ya empieza también a haber mayor inflamación y disbiosis. ¿No? Entonces, bueno, el envejecimiento ovárico se manifiesta sobre todo, vemos aquí células senescentes, ¿no? Estrés oxidativo, depósito de colágeno, ¿no? Cierta alteración de las células inmunes, células gigantes multinucleadas. Ujú. Entonces, ya antes de entrar al abordaje nutricio, la menopausia es una ventana crítica para modular el envejecimiento. Insisto, etapa biológicamente sensible, procesos aún modificables y aquí entonces, ¿quiénes van a modular? Sobre todo la nutrición y el ejercicio, ¿no? Pero además no solo es para mejorar la calidad de vida en ese en ese momento de la vida de la mujer, sino para promoverle un mejor envejecimiento y evitar un envejecimiento acelerado, porque se fijan que desde ahí ya empezaban los hallmarks del envejecimiento, ¿no? Desde la pre y menopausia. ¿Y por qué? Porque hacemos una énfasis que estos cambios llevan a estos cambios en la composición corporal, ¿no? Incrementa la masa grasa total, hay redistribución sobre todo a nivel del tejido visceral, empieza a haber pérdida de masa muscular progresiva y estos cambios son independientes del peso corporal. Entonces es una transición endocrina que impacta procesos centrales del envejecimiento. Hay cambios en el metabolismo energético, una inflamación crónica de bajo grado que lleva a disminución en masa y función muscular y ósea, ¿no? Pero también cambios en la salud cardiovascular y función cognitiva. Muy bien. Y vean aquí cómo reconocemos cómo va disminuyendo la masa, la fuerza y la potencia. Pero eso, bueno, creo que lo tenemos muy bien caracterizado. Pero algo importante es que nos enfoquemos. ¿Qué se va a perder primero? Y empieza desde aquí, desde los 40. ¿Qué se pierde primero? La potencia antes que la fuerza muscular y antes que la masa muscular. Entonces, en la clínica, pues deberíamos de estar midiendo, sobre todo en estas mujeres de 40 y más, la potencia muscular, ¿no? Al igual que la fuerza y la masa muscular, pero perdemos primero la potencia muscular. Y veamos aquí cómo va cambiando nuestra masa libre de grasa, que es pues la masa ósea y la masa magra. Aquí empieza la menopausia, ¿no? Alrededor de los 55 años. Y aquí vemos que independientemente de la raza, hay pérdida paulatina, ¿no? Sobre todo después de la menopausia, de este índice de masa libre de grasa. En la perimenopausia, entonces empieza a haber este déficit de estrógenos que se va a asociar a, ya vimos por qué, los mecanismos por los cuales se puede desarrollar, más bien, tiene que haber otros factores de riesgo también, pero hay mayor riesgo de sarcopenia y de obesidad, ¿no? Pero también menciono, hay otros factores de riesgo que están más asociados al estilo de vida
¿no? Tener un sedentarismo, una mala calidad de la dieta, pues va a aumentar más el riesgo o tener enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar en estas pacientes, tenemos que evaluar la masa muscular, evaluar la fuerza y la potencia, pero sobre todo tenemos que intervenir para mejorar su masa y fuerza muscular. ¿Cómo vamos a intervenir? Bueno, a través de la nutrición y el ejercicio físico. Eh, Músculo esquelético, pues sabemos que está 50 al 75% es proteína, es un tejido dinámico y plástico, nos permite movilidad, velocidad y equilibrio y favorece fuerza, potencia y resistencia. Tenemos que trabajar en el músculo esquelético, sobre todo músculo esquelético, pues extremidades inferiores y superiores, ¿no? Porque ya veíamos el curso de vida y entonces podemos nosotros, si actuamos en la menopausia y perimenopausia y posmenopausia, podemos evitar que llegue con sarcopenia cuando ya sea persona mayor, ¿no? Debemos actuar oportunamente para evitar también discapacidad y dependencia funcional. Y sobre todo debemos de evitar esto, ¿no? Y yo creo que esta etapa es muy importante para evitar la sarcopenia, que es reconocida ya como una enfermedad del músculo esquelético y que se caracteriza por pérdida progresiva y gradual de la masa, función y fuerza muscular. El músculo que se afecta aquí es el músculo esquelético. E insisto, lo empezamos a perder sobre todo a partir de los 40 años. Ujú. Hay factores de riesgo asociados, no solo son estos cambios hormonales o los cambios asociados al envejecimiento, sino también hay factores de riesgo de estilo de vida como alcoholismo, tabaquismo o mala calidad de la dieta, baja actividad física o los no modificables como ser mujer, mayor edad, antecedentes familiares, histerectomía previa, menopausia precoz o mujeres con más allá de 5 años de menopausia y menarquía tardía. Vemos aquí la prevalencia de sarcopenia, o sea, la prevalencia de sarcopenia en mujeres es mayor, ¿sí? Es mayor y a mayor edad, mayor prevalencia de sarcopenia. Ujú. Veamos aquí, por ejemplo, por edad, 40 a 44 es un 4,1%. Pero en los 45 a 49, 4,6 y va aumentando, ¿no? Va aumentando conforme avanza la edad. Ahora aquí estas prevalencias dirían, bueno, relativamente bajas. Aquí es considerando los criterios para sarcopenia confirmada, es decir, baja fuerza más baja masa muscular. Ujú. La etiología para sarcopenia es multifactorial. Estos cambios hormonales que platicábamos, pero también de la disfunción de células satélites, procesos de inflamación, disfunción mitocondrial, pérdida de neuronas motoras, estrés oxidativo, inactividad física y el desbalance del metabolismo proteico. Y bueno, ¿no? Sobre todo este impacto que tienen estos cambios hormonales, ¿no? Que comentábamos en el músculo esquelético. Entonces, primero, evaluemos en estas pacientes si tienen riesgo de sarcopenia. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Bueno, el primer criterio es medir fuerza, el primer criterio. Lo ideal es, bueno, medirlo con un dinamómetro, pero si no hay dinamómetro, con la prueba de levantarse y sentarse de la silla. Si tiene baja fuerza, es sarcopenia probable, pero si además tiene baja masa o calidad muscular, es sarcopenia confirmada. ¿No? Bueno, de hecho, uno de los grandes tópicos de estos cursos es hablar de los diferentes métodos para evaluar composición corporal, ¿no? No es el objetivo de esta plática, pero bueno, tenemos también que empezar a evaluar más en la atención clínica la composición corporal, ¿no? Y a capacitarnos en los diferentes métodos. Si no tenemos ninguno disponible, bueno, saber cómo usar las medidas antropométricas
para estimar la masa muscular esquelética, no más, no necesariamente masa magra total, sino esquelética, es decir, masa muscular de piernas y de brazos. Recuerden el flujograma para detectar sarcopenia. Primero se hace un tamizaje con 5 preguntas que se conoce como Sarkefe. Pues también acompañarlo con circunferencia de pantorrilla. Si aquí sale con sospecha, hay que medir fuerza de presión manual. Si sale baja, sería sarcopenia probable, hay que medir masa muscular. Si sale con baja masa muscular, sería confirmada y después hay que evaluar el desempeño físico, es decir, hacer pruebas de equilibrio, marcha y la prueba de levantarse y sentarse de la silla. Entonces, sería lo primero, ¿no? En estas pacientes. ¿Por qué? Porque la sarcopenia puede llevar a que esta mujer después presente discapacidad física, pierda la independencia o desarrolle obesidad sarcopénica o desarrolle obesidad osteosarcopénica. Y bueno, eso lleva a menor calidad de vida. Yo ahorita les hablo de sarcopenia, pero recordemos que también, primero, estas pacientes tienen obesidad, después pueden desarrollar, bueno, perdón, primero tienen mayor riesgo o pueden presentar obesidad, no es que todas vayan a presentar obesidad, ¿no? Y después se desarrolla la sarcopenia y la osteoporosis. Eso aunado a otros factores de riesgo. Por lo tanto, creo que aquí no se ve bien por la imagen, pero aquí me refería a la osteosarcopenia. Eh, Sí es importante decir que no, estos 3 tejidos pues no los podemos ver separados, ¿no? El tejido adiposo, el tejido muscular y el tejido óseo. Pero en estas pacientes, sobre todo en estas pacientes eh, bueno, más bien en nosotras las mujeres, por estos cambios hormonales, pues tenemos mayor riesgo de desarrollar osteosarcopenia, es decir, baja masa ósea más baja masa y función muscular. Y la osteosarcopenia, o sea, es decir, que tengan ambas al mismo tiempo, va a incrementar los efectos adversos, ¿no? Incrementa el riesgo de caídas, de fractura, de discapacidad y mortalidad. Por lo tanto, también además de hacer el diagnóstico de sarcopenia, pues también tenemos que empezar a hacer en estas, más bien tenemos que hacer el diagnóstico de osteoporosis y algo que me llama la atención en las consultas es que yo he tenido pacientes que llegan a los 60, 70 años y no se han hecho una densitometría ósea. Entonces yo creo que también debemos empezar a evaluar factores. ¿Qué mujer tiene factor de riesgo para pedir antes la densitometría ósea? Ujú. Y además, bueno, decíamos, no podemos separar los 3 tejidos, por lo tanto, también en estas pacientes tenemos que evaluar si no tiene riesgo de obesidad osteosarcopénica, es decir, tiene tanto un aumento de tejido adiposo como una disminución de la masa muscular y una disminución de la masa ósea. Ujú. Pero, ¿qué sería lo más importante? Pues la intervención nutricional y el ejercicio de fuerza. A mí me llama mucho la atención y creo que es muy bueno cómo cada vez se están haciendo más espacios, se están abriendo más espacios para hablar de la menopausia, para hablar sobre una intervención oportuna, sobre todo con ejercicio, ¿no? Y con intervención nutricional y ejercicio de fortalecimiento, ¿no? Muscular. ¿Por qué? Porque ya veíamos todos los cambios, ¿no? Al final hay una menor respuesta anabólica. Por lo tanto, tenemos que mejorar esa respuesta anabólica y cómo lo vamos a hacer con entrenamiento de fuerza y resistencia y con aumento en la ingesta proteica, ¿no? Para frenar eh, estos mecanismos catabólicos, ¿no? Que llevan a la sarcopenia y a la osteoporosis. Por lo tanto, aquí, entrenamiento de fuerza, aumento de la proteína, aumento del calcio y de la vitamina D. Veamos aquí, de hecho, ya hay bastante evidencia del rol que juega la proteína y la proteína y la vitamina D, ¿no? En la salud ósea y muscular en las mujeres posmenopáusicas o con menopausia, ¿no? Para no decir así posmenopáusica, ¿no? Pero
Pero no solo eso, sino que también ya hay estudios que nos muestran qué patrones dietarios favorecen o previenen la sarcopenia y la osteoporosis en las mujeres en periodo de menopausia. Y bueno, algo importante que nos mencionan los estudios es que hay que evitar pues, los factores de riesgo de hábitos negativos de estilo de vida, como decíamos, tabaquismo, alcoholismo, e incluso en la osteoporosis pues se menciona lo de más de 3 tazas de cafeína, mantener un IMC adecuado, pero más que IMC yo me iría a mantener una adecuada composición corporal, ¿no? Y bueno, la exposición al sol por la vitamina D. Pero lo más importante es esto, ¿no? El favorecer un anabolismo. Eh, Al final, en este periodo de edad, pues va a haber mayor catabolismo, ¿no? Por todos los factores biológicos y fisiológicos. Entonces, pues tendríamos que favorecer un crecimiento muscular. ¿Cómo lo podemos hacer? Con hormonas, pero las hormonas sabemos, bueno, sí pueden estar indicadas en ciertos casos de osteoporosis o sobre todo en este periodo de menopausia eh, o premenopausia, pero sobre todo, pues también tienen efectos adversos, ¿no? Sobre todo debemos de trabajar en ejercicio de fuerza y la ingesta de proteínas y evitar aquellos factores que disminuyan la pérdida muscular como inactividad física o mejorar el control de ciertas enfermedades como de la diabetes, ¿no? O enfermedades cardiovasculares. Mm, Y bueno, ¿cómo vamos a mejorar el músculo, o la masa muscular esquelética? O por lo menos, si no mejorar, preservar, evitar que se siga perdiendo, pues con la proteína, ¿no? Que es su combustible, que es el principal componente, mencionábamos, del músculo esquelético. Y dentro de la proteína, bueno, quien juega un papel muy importante, la leucina, ahorita vamos a hablar más adelante. eh, y el, no, sí, el dar la adecuada ingesta de proteína, pero no solo la adecuada cantidad, sino la adecuada calidad y distribución nos va a permitir atenuar la pérdida muscular. Ya hay bastante evidencia de que debemos aumentar la ingesta proteica en este periodo de edad y también eso va a depender, bueno, si hay alguna enfermedad crónica, una enfermedad aguda, de la tasa de filtrado glomerular, si hay un estado de malnutrición como riesgo de desnutrición o desnutrición. Pero siempre tener en cuenta que debemos de estar arriba de 1 gramo por kilo por día de proteína, aunque insisto que se debe de individualizar. Pero algo importante es que tenemos también que considerar las diferentes fuentes de proteína que existen en el mercado también, ¿no? Conocerlas, conocer su perfil de aminoácidos, su contenido de leucina, su velocidad de digestión, su biodisponibilidad. Aquí menciono algunos ejemplos, pero deberíamos de conocer toda esta información de los diferentes alimentos portadores de proteína, tanto animal como vegetal, ¿no? Sabemos que ahora debemos de favorecer más la proteína vegetal, una distribución 50-50, 50 animal, 50 vegetal, pero también tenemos que reconocer el perfil de aminoácidos en estos alimentos de proteína de origen vegetal, ¿no? Por ejemplo, aquí el suero de leche, bueno, tiene un perfil de aminoácidos esenciales completo, alto contenido de leucina, una rápida velocidad de digestión y una alta biodisponibilidad. Pero, bueno, la calidad, decíamos, ok, la calidad es importante, eh, no saber el perfil de aminoácidos. Recuerden que, bueno, un aproximado, ¿no? Perdón, de 20 a 30 gramos de proteína, pero de esos 20 a 30 gramos, 15 deben de ser de aminoácidos esenciales y de esos 15, 2,5 leucina. Eso hablando de calidad, pero hablando de cantidad, perdón, antes de cantidad, ya hablamos de cantidad y de calidad, pero hablando de distribución. El padre, bueno, el padre de este tema fue Douglas Paddon Jones. Él hizo
muchos estudios para demostrar que la distribución de la proteína también jugaba un papel importante. Y él decía, no es solo cuánto comes, sino cuándo y cómo lo distribuyes. Y decía, primero, ok, ¿cuánto deberíamos de estar comiendo por cada tiempo de comida de proteína para alcanzar nuestra máxima tasa de síntesis proteica? Y se encontró que entre 20 a 30 gramos de proteína. Y esto pareciera, aquí vemos y decimos, ah, pues sí, ¿no? Sí lo alcanzamos, pero realmente ni en los jóvenes, ¿eh? Nosotros que hacemos recordatorios de 24 horas, sobre todo a personas mayores de 50 años, pero rara vez lo alcanzan en cada tiempo de comida, pero también los jóvenes, ¿no? Y más por la vida actual que llevamos tan acelerada. Salimos rápido en la mañana y no alcanzamos estos 20, 30 gramos de proteína en la mañana, en la comida sí, lo más probable es que en la comida sí, y en la cena a veces, ¿no? Entonces, esto también hay que trabajar, sobre todo en las mujeres en periodo de menopausia, que sí alcancen los 20, 30 gramos. Algunos dirán, pero si yo alcanzo el total, porque o en la comida o en la cena alcanzo, pero no, no es eso. Se vio también que aunque tú comas aquí más de 30 gramos, más de 35, eso no te va a dar una diferencia en la máxima tasa de síntesis proteica. O sea, tiene que ser de manera equitativa, bien distribuida. Y la leucina sabemos que es el principal regulador, bueno, es un regulador particularmente potente del recambio proteico. No vamos a entrar en tantos detalles aquí en la cascada de señalización, pero sí decir que la leucina, bueno, estimula la transducción de la señal de mTORC1 y tanto aquí vemos, y entonces favorece una síntesis y no lo contrario, no un catabolismo proteico. Decíamos, de estos 30 gramos deben ser 2,5 gramos de leucina por tiempo de comida. Em, Veamos aquí que también el papel que puede jugar el hidroximetilbutirato es un precursor, ¿no? También de la leucina y al final, por ejemplo, hidroximetilbutirato, pues puede ser punto 2 a punto 4 gramos por día y al final lo que va a hacer es disminuir la degradación proteica y mejorar la síntesis proteica. Eh, ah, es un metabolito activo de la leucina y está presente en poca cantidad en los alimentos, por eso en algunos casos pues se considera la suplementación, ¿no? De hidroximetil butirato, perdón. Y otros nutrimentos claves en esta salud muscular, bueno, por ejemplo, ahorita la creatina monohidratada, que cada vez están saliendo más estudios, aumenta la fuerza y el rendimiento muscular, mejora la masa magra, potencia la respuesta al ejercicio de resistencia y la mayoría de los estudios han encontrado efecto cuando se da de 3 a 5 gramos por día. También la suplementación de omega 3 sobre todo si no hay una adecuada ingesta, tiene un efecto antiinflamatorio y por lo tanto mejora la síntesis proteica muscular, ¿no? La mayoría de los estudios, sobre todo en sarcopenia, muestran que se puede dar una suplementación de 3 gramos por día. No olvidemos el papel de la vitamina D, sobre todo en los que tienen deficiencia, hay que estar monitoreando la vitamina D y ver tanto en la ingesta dietaria como en los niveles séricos de vitamina D. La fibra juega también un papel importante. Decíamos que la disbiosis lleva también a pérdida de masa muscular, ¿no? Y ahorita también se está viendo lo del eje intestino-cerebro, pero está jugando un papel muy importante, entonces hay que mejorar la microbiota, tanto con fibra, con prebióticos, probióticos, ¿no? Polifenoles también. Aquí vemos, ¿no? Directamente cómo ya se relaciona la disbiosis con sarcopenia. Entonces hay que dar probióticos, prebióticos, patrones dietarios que mejoren la microbiota intestinal. Hay ciertos patrones que ya se ha visto que mejoran la salud muscular, pues la famosa dieta mediterránea, ¿no? Que hay que adaptarla a la dieta mexicana, a la dieta de la milpa, ¿no? Pero bueno, ya está demostrado que las características de esta dieta pues mejoran la masa muscular y la podemos adaptar, insisto, a la dieta de la milpa.
y también la dieta antiinflamatoria, ¿no? Este patrón alimentario se caracteriza por alimentos con un bajo índice inflamatorio dietético. Justo, por ejemplo, en pacientes, podemos nosotros hacer un cálculo en nuestros pacientes de este índice inflamatorio dietético, ver cómo está este índice, dar una dieta antiinflamatorio e irlo monitoreando. Ya hay, ya hay evidencia de los patrones dietarios y sarcopenia en las mujeres con menopausia. ¿Cuál es el que más se ha sugerido ser protector contra sarcopenia? El patrón mediterráneo, de dieta mediterránea, ¿no? Y también, sobre todo, se insiste en lo que hemos platicado, el papel de la proteína, la suplementación de la vitamina D, combinado con ejercicio de fortalecimiento muscular. ¿Por qué? Porque vemos los efectos, ¿no? Del entrenamiento de fuerza a nivel cardiovascular, a nivel del músculo esquelético y sobre todo en mejorar la calidad muscular. Mejora la calidad de vida, la capacidad del ejercicio, disminuye la y mortalidad. Mm, Y yo creo que todos reconocemos los beneficios del ejercicio físico, pero más que reconocerlo, hay que capacitarnos en prescribirlo y en las mujeres en periodo de menopausia y ya en las mujeres mayores, sobre todo el ejercicio de fortalecimiento muscular, pero dentro de un programa de ejercicio multicomponente, es decir, sí ejercicio aeróbico, pero sobre todo fortalecimiento muscular y de equilibrio y flexibilidad. Al final, el ejercicio va a ser el estímulo anabólico más potente, incluso que la suplementación con proteína. Ya hay bastantes ensayos clínicos que muestran que el ejercicio físico por sí solo mejora la masa y fuerza muscular. Y en el caso de la suplementación solita puede no mejorar o solo mejorar la masa muscular, pero no el desempeño físico, como sí lo hace el ejercicio físico. Y insisto en capacitarnos porque pues tenemos que prepararnos o sea, cada vez tenemos que ser más profesionales que podamos. Yo sé que hay que dejárselo a los especialistas, pero hay, cada vez está aumentando más cada vez está aumentando más las personas mayores, más la prevalencia de sarcopenia. Por lo tanto, tenemos que capacitarnos más en poder prescribir este tipo de ejercicio físico. Y bueno, como conclusiones, la menopausia y la transición hormonal representan un periodo crítico para la pérdida de la masa y función muscular. La sarcopenia en mujeres inicia alrededor de la menopausia. La sarcopenia, bueno, yo sé que es asociada al proceso de envejecimiento, pero ya veíamos cómo estos sellos distintivos del envejecimiento empiezan en este periodo y van a impactar en el envejecimiento. Entonces, si queremos un envejecimiento saludable, hay que empezar antes. Tenemos que tener un diagnóstico precoz, tenemos que prevenir y tratar oportunamente. Ujú. Y las mujeres en perimenopausia son potencialmente más propensas a perder masa muscular, densidad mineral ósea y a aumentar grasa visceral. Aquí los factores de estilo de vida pues también van a jugar un papel importante. Hay que tener nutrimentos prioritarios clave, proteína, leucina, hidroximetilbutirato, calcio y vitamina D, pero el entrenamiento de fuerza sobre todo, ¿no? Va a ser clave en estas pacientes. Bueno, no en estas pacientes, bueno, en nosotras las mujeres, ¿no? Porque me incluyo también. Ujú. Bueno, muchísimas gracias y yo quedo atenta a las preguntas, porque sí había varias. A ver, voy a ver acá. Sí, habían algunas Ujú. preguntitas. Voy a De dejar de entrar una, compartir. sí, de entrar una disculpita por ahí, porque hace un momento que empezaron a hacer preguntas, se No, me no te apagó preocupes. la computadora y vi que se quedó sola por ahí con los asistentes. Pero bueno, afortunadamente no se cayó la sesión y pues ahí me volví a conectar. Sí, hay algunas preguntas, las voy a leer. Perfecto. Marcos Tello nos dice, ¿cómo evalúo la potencia muscular? Puedo entender que la Sí. antropometría podría medir la masa muscular e inclusive la fuerza con un dinamómetro, pero el otro indicador que mencioné al principio lo realizaría otro profesional de la salud. De hecho, también lo podemos evaluar nosotros, pero sí es un poco, por ejemplo, bueno, también ya si queremos ser más específicos de esto, hay potenciómetros que, por ejemplo, tú los pones a un equipo
de, de gimnasio, no sé, por ejemplo, ¿no? Si vamos a usar el para elevar y el equipo de cuádriceps para bajar y elevar las piernas, ahí podemos colocar este potenciómetro y te da la potencia. Bueno, eso es algo muy específico, ¿no? Que se hace sobre todo en laboratorios, ¿no? De ejercicio físico, pero otra prueba muy sencilla, incluso que mide la potencia. O sea, esta prueba que hacemos de levantarse y sentarse de la silla, te está midiendo más potencia muscular que que la fuerza muscular como tal, ¿no? La fuerza muscular, pues, o sea, esta prueba de levantarse y sentarse de la silla se correlaciona muy bien se ha correlacionado muy bien con la fuerza muscular, ¿no? Tanto de medida de dinamometría por fuerza de presión manual como de extremidades ya con un dinamómetro isocinético. Pero así por sí solita, de alguna manera ya te están midiendo la potencia, ¿no? La potencia muscular. Y ¿Ok? déjenme nomás ponerles otros ejemplos. Espérenme que no- Bueno, el subir y bajar escaleras, ¿no? También sería otro tipo de pruebas. Al final, la potencia es fuerza por velocidad. Fuerza por velocidad. Entonces, todo aquello que explique una fuerza y un movimiento. Por ejemplo, por qué la prueba de levantarse y sentarse en la silla te mide en potencia? Porque tú le dices al sujeto, ya sea o la prueba de 30 segundos o la de 5 veces, pero sí le vas a decir que sea lo máximo posible, lo más rápido que pueda en levantarse y sentarse de la silla, ¿no? Ujú. Pero sí, potencia tendría que medir fuerza más por velocidad. Ok. Eh, por aquí hay otra pregunta. Nos ponen Y yo haciendo ejercicio porque ya estaba mucho tiempo sentada. con las pausas activas. Ok. Por aquí nos ponen edad recomendada para realizarse densitometría con antecedentes de osteopenia por parte de la madre. Ah, esa es muy buena pregunta, sí. Ay, es que ahí depende mucho de los factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, bueno, ese sería uno, ¿no? El antecedente de la mamá. Otro sería si fumas o no fumas. Otro, si tienes bajo IMC. eh, o si tu abuela o tu mamá tuvieron fractura de cadera con aún más razón. Como que se tienen que juntar varios factores de riesgo. Incluso existe una herramienta que se llama Frax, que la puedes encontrar en internet, herramienta Frax. Tú calculas ahí tu riesgo. Si sale alto, pues sí sería recomendado hacer una densitometría. Pero la verdad, yo sugiero que a partir de los 40 una densitometría no te expone a tanta radiación, o sea, la radiación es mínima. Y de hecho, aprovecharía, ¿no? Porque eh, cuando tú haces una densitometría ósea, puedes aprovechar y decirle, aprovechar para medirte también músculo y grasa, grasa total y grasa visceral, ¿no? Entonces, en las mujeres, sobre todo con riesgo, yo lo recomendaría a partir de los 40 años. Ok. Pero hay pacientes que tienen, nosotros hemos hecho densitometrías en jóvenes y hemos detectado osteopenia, pero ya en casos que tienen varios factores de riesgo como tabaquismo. Ese es un factor que hemos encontrado en los jóvenes que con tabaquismo, incluso más jóvenes, ya empiezan a tener osteopenia. Por aquí hay otra pregunta. Dice, ¿la menopausia puede conllevar a sarcopenia acelerada y por lo tanto aumento de tejido adiposo, resistencia a la insulina, lo que lleva a diferentes enfermedades metabólicas? Mi pregunta es, ¿quiere decir que al haber en la mujer una menopausia temprana, menor a los 45 años, también hay un inicio temprano de envejecimiento? Ay, sí, se fijan como que esto acelera el envejecimiento. Es que el papel de los estrógenos es muy importante. Y sí, lleva un envejecimiento acelerado. Ujú. Sí. Por eso, Sí. por eso hay que actuar, ¿no? Ahí empezar a tratar, porque tampoco el envejecimiento es una enfermedad y no quiero verlo como algo malo. El envejecimiento tampoco es, así como la menopausia no es una enfermedad, el envejecimiento tampoco es una enfermedad. De hecho, es es un logro, ¿no? Lo veo así, algo positivo, pero lo que queremos es llegar saludables, no llegar con una sarcopenia que nos lleve a una discapacidad o una dependencia funcional, más bien es eso. Vamos a ver, alguna otra pregunta por aquí. Por aquí otra pregunta dice, ¿qué opinas del consumo de 15 a 20 gramos de creatina para la salud neuromuscular?
y recomendarlos a nuestros pacientes? Ay, pero no sé si es porque el de creatina es muy alto, ¿no? Porque se recomienda, las mayorías, el de los estudios se ha encontrado entre 3 a 5 gramos de creatina. Ujú. Ahora, pero lo pueden, a lo mejor, no sé si se refería porque hay suplementos, eh, no sé si se refería ya a 15 20, pero de proteína total o de Eh, aminoácidos esenciales, ¿no? Habría que revisar bien. Y algo que les recomiendo mucho es como leer muy bien las etiquetas para ver cuánto realmente traen, ¿no? De proteína total, de leucina, y también de carbohidratos. ¿No? Pero bueno, en el caso de la creatina viene solita, ¿no? Pero sí son 3 a 5 gramos por día. ok, Ujú. vamos a ver. Ok, aquí hay Mm. una pregunta. Dice, menciona la suplementación con HMB. Sin embargo, si nos vamos a clasificaciones de suplementación deportiva, el HMB está en el grupo B sin demasiada evidencia contundente. Esto en el deporte. ¿Se puede decir que en la clínica también? Es muy buena pregunta. Fíjense que, bueno, en el caso del hidroximetilbutirato se empezó a utilizar más en la sarcopenia, o sea, para la sarcopenia, ¿no? Ya para pacientes mayores. em, y venía, o sea, no sé si recuerden ciertos, no voy a decir ningún producto, pero que era hidroximetilbutirato más vitamina D. Y, o sea, eran 400 kilocalorías, y era 30 gramos de proteína y el hidroximetilbutirato. Ujú. Pero se ha visto más en relación a la sarcopenia, o sea, cuando el paciente ya tiene sarcopenia. Por eso a lo mejor en un deportista pues no se ve el efecto, el beneficio extra, ¿no? Que podría tener esta suplementación. Por aquí hay otra pregunta. Dice, en pacientes jóvenes que toman medicamentos con progestinas, ¿también tendrán mayor riesgo de estos trastornos endocrinos como disminución de masa ósea y masa muscular, resistencia a la insulina, etcétera? Mm. Yo no lo he estudiado, ¿no? Específicamente, pero pues esperaría que sí, ¿no? Habría que tener cuidado en eso, ¿no? Pero no he estudiado este tema en específico. Ok. Por aquí hay una personita que alzó la mano. Le voy a habilitar el micrófono para que haga Sí. su preguntita. Creo que es Silvana. Por ahí, Silvana, ¿querías hacer alguna pregunta? Es que está el micrófono apagado, a lo mejor no lo ha. Sí, le habilité el micrófono por ahí. Bueno, también está por ahí Isabel Latorre. Quiere hacer una preguntita. Hola, 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 ¿qué tal? hola, muy, muy bueno el webinar. Mi pregunta está relacionada más que nada al tema de la actividad física, como lo decía la doctora, que es una buena herramienta como para prevenir más que nada todo el proceso de sarcopenia, en nuestro caso de las mujeres. Consulta, doctora. A partir de los 40 años, 35, 40 años, ¿cree que sería recomendable una indicación de actividad física más allá para mejorar la fuerza, generando más masa muscular? ¿Usted se refería a una hipertrofia muscular en ese contexto? Sabiendo que eso también incrementaría mayor fuerza, mayor trabajo de fuerza, con aumento de peso progresivo, sin dejar de lado, por ejemplo, la suplementación de la vitamina D, por ejemplo, el omega 3, 6 y 9, que ayudaría en este caso a mejorar esta hipertrofia muscular en mujeres de 35 a 40 años, iniciando como de prevención. Sí, sí, sería lo ideal. De hecho, eso es en lo que ahorita se quiere trabajar, ¿no? Y se quiere dirigir hacia esta etapa, porque es crucial esta etapa, ¿no? Y sí, y, em, y sí, justo porque todavía en esta etapa podríamos más favorecer una hipertrofia muscular, ¿no? Ya, por ejemplo, ya después de los 50 años, pues ya por lo que queremos es por lo pronto preservación, más que hipertrofia, aunque también se puede, ¿eh? También se puede. Pero en esta etapa es clave, ¿no? Como dice Silvana, para lograr esta hipertrofia muscular y cuando ya, bueno, ya desde ahí ya están empezando los cambios hormonales, pero que esos cambios hormonales
pues no lleven, o sea, ya vamos a tener como decir algo, una reserva, ¿no? Muscular. De hecho, eso es lo que se quiere, a lo que se quiere llevar, ¿no? Y no significa que vamos a estar así, ¿no? Todas musculosas, sino que significa que sí, estar en una hipertrofia muscular, que no necesariamente es que lo veamos aquí en una ganancia muscular física, ¿no? Sino sobre todo en una fuerza, en una aumento en la fuerza y potencia muscular. Pero es que esa edad es la clave, es la que yo digo, ¿no? Los 35. Yo la verdad es que dije, yo a los 40 dije, ay, cuando cumplí 40 fue cuando dije, no, tengo que ir más al gimnasio, pero a aumentar el peso, ¿no? El fortalecimiento muscular, pero realmente debí de empezar a los 35. Pero sí es clave ese tiempo. Doctora Sai, ya escuché otro webinar y en Estados Unidos sí se utiliza proteína al 7,5 hasta 10 gramos, pero en Argentina como en México se utiliza 2,5 hasta 5 gramos. Capaz que por Sí, eso otra compañera o otra colega me preguntó por la ah, cantidad. buen punto. Pero en Buen Estados punto. Unidos es así, 7,5 hasta 10 gramos. Está aceptado en Estados Mm. Unidos. ¿sí? Ay, gracias, Silvana, gracias por la aclaración. Sí, lo No, de voy nada, a... doctora. sí, ujú. Muchas gracias a usted. No, gracias. Aquí hay una preguntita. Dice, en el caso de pacientes con dietas basadas en plantas, ¿la soya sería suficiente para cubrir los requerimientos proteicos de los que hablamos? ¿Y cuál sería el tema con los fitoestrógenos en este periodo de vida? Ay, eso es muy buena. Es otra pregunta muy buena. Ya hubo mucho tiempo había un tabú, ¿no? Hacia el consumo de soya, pero no, ya mostró la evidencia que es mayor el beneficio de consumir soya que a no consumirlo y que puede ser una buena fuente, pero no debe ser la única. No debe ser la única fuente. No, sí, sí se empezó otra vez a recomendar la soya porque es una fuente económica, ¿no? Ya hay que consumirla, pero no tendría que ser la única fuente, ¿no? Hay que combinarla con leguminosas también. Ujú. Y bueno, creo que nos queda tiempo para una última preguntita. Por aquí, Dana Amador alzó la mano. Vamos a habilitarle el micrófono para que haga su pregunta. Claro que sí. Ay, perdón, es que no escuché muy bien la pregunta, la penúltima. Me parece que dijo a los 35 años. Ah, no, decíamos que a los 35 sobre todo. O sea, no, porque antes, miren, empezábamos a hablar del tema de sarcopenia hasta cumplir 60, pero decimos no, porque sobre todo nosotras las mujeres, pues por este periodo de menopausia, premenopausia, nuestros cambios en la masa muscular empiezan antes que el hombre. Nosotros empezamos a perder masa muscular antes que el hombre. Y entonces, decía Silvana, entonces si hacemos de 35 a los 45, empezamos a aumentar nuestra fuerza y masa muscular, es decir, una hipertrofia, vamos a favorecernos un mejor envejecimiento. Y sí, entre más temprano empecemos, mejor. Y los 35, de hecho, es antes de que empieces a tener esta pérdida paulatina por los propios procesos de envejecimiento y hormonales. O sea, ese deterioro no lo podemos frenar, pero sí podemos frenar que sea de una pérdida acentuada, ¿no? Entonces, era lo que nos referíamos a los 35. Sí, Disculpe, muchas además la, gracias. disculpe, además Ay, la sí. composición corporal de la mujer es tan distinta al hombre y también por eso es empezar antes. Sí, tenemos que empezar antes. Y bueno, si no empezamos antes, ahorita, ¿no? Pero empecemos ya, ¿no? Sí, igual yo cuando llegan los pacientes, porque yo doy nutrición geriátrica. Entonces, cuando llegan los pacientes, no importa que llegaron a los 70, no hice ejercicio toda mi vida, no importa, pero hoy vamos a empezar, ¿no? A los 70 años. Lo importante es hacerlo ya, ¿no? Bueno, en nuestro caso, entre más rápido, mejor. En nuestro caso, las mujeres, ¿no?
Porque Y aparte estamos viviendo más. Ujú. ok, bueno, creo que, a ver, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, ahí nos preguntan si va a quedar grabada. Sí, en el canal de YouTube de la sociedad va a quedar grabado el webinar para que los lo quieran revisar posteriormente. Y pues, bueno, pues Ah, creo que Isabel muchísimas. levantó Sí, la a mano. ver, Isabel, déjame ver. Isabel. Alejandra, hay otra vez. Voy a habilitar a Alejandra Quiñones. ¿Sí, Alejandra? Bu- Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta para la doctora, si es tan amable. Los pacientes que padecen ya de obesidad sarcopénica, ¿es conveniente tratarlos con dietas restrictivas? Obviamente, pues cuidando, ¿no? Los gramos por kilogramo y la relación de kilocalorías no proteicas, pero ¿qué tan conveniente es? Porque al final de cuentas, pues ya están en catabolismo, ¿no? Entonces, quisiera Ah, saber sobre exacto. su experiencia. Sí, ay, gracias por la pregunta. Y sí, porque ellos ya tienen sarcopenia, ¿no? Entonces, siempre que un paciente tú lo llevas a perder peso, pues no va a perder solo grasa, ¿no? Va a perder también masa magra, masa libre de grasa, va a perder músculo. Y lo que hemos visto en los pacientes es que pierden más músculo que grasa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque como tienen obesidad, sí los vamos a llevar a una restricción calórica, pero esa restricción calórica, si ya tienes sarcopenia, tiene que ser muy paulatina de 200 a 300 kilocalorías, ir llevando la restricción. Ya en pacientes, no sé, con obesidad tipo 3 a lo mejor puede ser 500 kilocalorías, pero no más. Y lo tenemos, y algo importante, además de que esta restricción calórica tiene que ser paulatina, tiene que estar acompañado de ejercicio, de fortalecimiento. Por ejemplo, ahora que se están dando los agonistas, ¿no? GLP-1 para pérdida de peso, se ha visto que, o sea, tú das los agonistas y tienes que dar el ejercicio. No puedes no dar el ejercicio, porque ese paciente va a perder músculo. Va a perder músculo y sí, está perdiendo peso, pero también está perdiendo músculo y a largo plazo eso va a tener un impacto importante en la funcionalidad de la persona. Entonces, si los van a la obesidad sarcopénica, los van a llevar a restricción calórica, debe estar acompañado de ejercicio de fortalecimiento muscular. Sí o sí, ¿no? Sí, es- Muchas gracias. Ay, no no, de sé, nada. sé que me estoy aprovechando, pero por ejemplo, No, en pacientes que ya tienen como tal una lesión, que no pueden hacer, por ejemplo, ejercicio con pesas, porque de hecho hasta caminar les duele, ¿en dónde nosotros nos podemos capacitar para prescribirles ejercicio, por ejemplo, a este tipo de pacientes? ¿Y usted qué tipo de ejercicio recomienda? ujú. Ah, esa es otra buena pregunta. Pero lo primero es, em, digo, pues, no alcanzan los especialistas para que quisiéramos a todos mandar a un especialista, ¿no? Un egresado de una licenciatura en deporte y ciencias del deporte, ¿no? No alcanzan los especialistas, ¿no? Y nosotros pues también tenemos que dar recomendaciones. Ahora, nosotros, por ejemplo, primero evaluamos el desempeño físico y evaluamos si es frágil o no es frágil. Evaluamos si tiene riesgo de caídas bajo, moderado o alto. Si tienes un paciente que tiene un riesgo de caídas alto, va directo tienes que mandarlo a fisioterapia y a rehabilitación. Pero si tiene riesgo bajo, moderado, bueno, puedes dar un programa de ejercicio físico y en este caso va a depender de su estado de fragilidad. Ya hay herramientas, nosotros recomendamos el ejercicio físico multicomponente, que incluye fortalecimiento muscular, aeróbico, flexibilidad y equilibrio, y la prescripción es de acuerdo al desempeño físico y riesgo de caídas y su estado de fragilidad. Ustedes pueden visitar la página de Vivi Frail, que fue el líder Miquel Izquierdo, experto en ejercicio físico y Bibi Frey, pueden así buscarlo y ahí les da las ruedas. Ya hablando de este caso tan específico que dijo Alejandra, ¿no? De ya una persona con ya cierto grado de fragilidad o de discapacidad. Sería estos ejercicios. Nosotros, de hecho, lo hemos dado hasta en línea y ha tenido éxito, pero sí es de acuerdo al estado físico de la persona. Bibi Frey. Y si ustedes ya una persona que ven que tiene riesgo alto de caídas, mándenlo a fisioterapia o a rehabilitación.
sería la indicación. Muchísimas gracias, de verdad que útil ha sido su webinar, de verdad que No, seguiré gracias. muy comprometida con esto. Gracias. No, Muchas gracias a gracias. ustedes. Gracias por las preguntas. Bien, vamos a ver. Dana Silvana, por aquí alguna otra pregunta, déjenme revisar. Mm, Aquí hay una pregunta de Aitana. Dice, buenas noches. Una pregunta. Actualmente me encuentro cursando mi internado en un hospital público y nuestra tutora nos indica que en pacientes con obesidad, etcétera, no debemos tomar circunferencias ni pliegues. ¿Cómo podríamos tomar los puntos de referencia en estos pacientes que no sea impedancia debido al costo? Es decir, alguna herramienta de bajo costo. Ujú. Ah, sí, sí, híjole, de bajo costo y que no sea bioimpedancia, ¿no? Sí, es que las buenas bioimpedancias también no son tan baratas, entiendo totalmente. Mm, mm. Y es que sí, hay mucha limitación en las circunferencias y en los pliegues. Ujú. Porque, por ejemplo, nosotros lo que hacemos pues siempre tratamos de medir composición corporal, sí, por bioimpedancia y DEXA, pero bueno, yo estoy en un hospital de tercer nivel, ¿no? Pero cuando hemos trabajado en el primer nivel de atención, medimos, o sea, sí medimos las circunferencias y los pliegues, pero no los usamos aislados, sino que los metemos a fórmulas que se han publicado o que se han validado para estimar la masa grasa total. Ya hay fórmulas que se pueden usar donde tú metes las circunferencias, tanto para estimar masa grasa como para estimar masa muscular. Pero estoy de acuerdo con la doctora de no usarlos aislados, ¿no? Porque no, tienen muy baja sensibilidad para obesidad, incluso el IMC. Entonces, si no hay más, usarlos, pero además también con otros parámetros como fuerza de presión manual, ¿no? Muy buena pregunta porque sí es a lo que nos enfrentamos luego, ¿no? En el primer nivel de atención. Aquí hay otra pregunta que se me había pasado. Dice, ¿cómo afecta la cafeína con la osteoporosis en pacientes posmenopáusicas? Ay, sí, sí, hay bastante literatura, pero tiene que ser, bueno, realmente el promedio dice que más de 3 tazas, ¿no? Porque la cafeína puede causar desmineralización ósea, pero realmente es ya se ha encontrado en promedio más de 3 tazas al día. Entonces sí es una recomendación que le damos a las mujeres, sobre todo si ya tienen el diagnóstico de osteoporosis. Ok, muchas gracias. Vamos a ver. Esta ya la respondimos. Otra pregunta dice, ¿cómo se puede o se puede cuantificar la ingesta de leucina en gramos para verificar que se esté aportando 2,5 gramos por cada tiempo de comida? Ah, esa es otra muy excelente pregunta. Si es por alimentos, ya se reconoce el perfil de aminoácidos de los alimentos, ¿no? Por Por ejemplo, ejemplo, tú tienes, no sé, vamos a elegir que sea una pieza de pollo de 100 a 120 gramos, ahí sí tendrías 2,5 gramos de leucina. O sea, por alimento ya se reconoce cuánta leucina tiene, que eso es algo importante también, tener la lista del perfil de aminoácidos de los alimentos, unos de origen animal, los de origen animal y los de origen vegetal. Y ya si lo vas a suplementar, ahí tiene que decir en la etiqueta cuánto tiene por porción de leucina, ¿no? Por eso cuando hablamos de calidad de alimentos, hay ciertos alimentos que sí cumplen con estas características. Hay otra pregunta, una pregunta que nos dice, ¿dónde hacer la especialidad? Creo que se refiere a la especialidad en geriatría. O de nutrición geriátrica. Ándale, sí, de nutrición geriátrica, creo, porque solo Ujú, puso por ahí dónde hacer la especialidad. ujú. Ah, sí, es que yo creo que porque mencionabas que yo coordinaba la especialidad, Sí, ¿no? Cuando sí, trabajaba en Libero. Es que reciente me ok, cambié al Instituto ok. Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Em, pero desafortunadamente, la especialidad cerró porque ahora se está trabajando como parte de opción de una maestría. O sea, no que cerró definitivo, sino que se va a trabajar como una opción terminal de la maestría en nutrición. Ahorita, o sea, la oferta estaba en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana,
voy a preguntar y les pasamos la información para ver si ya pronto se va a abrir, pero no se va a abrir así sola como estaba antes, lamentablemente, sino como parte de la maestría en nutrición, por lo que tengo entendido hasta la fecha, ¿no? Pero los actualizamos. Ok, perfecto. Vamos a ver. Creo que ya se contestaron todas. Deme un minutito para revisar, a ver si se me pasa alguna pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver. Igual acá podemos empezar a dar más pláticas, ¿no? De nutrición geriátrica. Creo que sí es muy necesario porque Sí, igual un programa no es suficiente a nivel nacional, necesitamos más. súper, sí. Mm. Vamos a ver. Aquí hay una que nos pregunta, uso de probióticos en menopausia y geriatría. Ujú. Solo Ah, nos puso así. Sí, no, es muy importante. Yo creo que lo estaba resaltando la importancia, ¿no? Porque la disbiosis intestinal cada vez se está encontrando eh, más relevancia, ¿no? Y además de que ahora, pues, consumimos más alimentos procesados que afectan nuestra microbiota intestinal, ¿no? Ya a eso, aunado a incluso hasta el consumo de agua y el fármacos, etcétera, ¿no? Pero sobre todo más por el consumo de alimentos procesados. ok. Mm, ok. Bueno, aquí hay una preguntita más. Es la última que según yo ya nos ha contestado. En caso de tener que realizar una suplementación de vitamina D, ¿cuál sería la forma de la forma activa de la vitamina D más adecuada para la suplementación? Ujú. Ah, bueno, en este caso la d tres sería, ¿no? Y aquí siempre hacemos hincapié de, si vas a suplementar primero, pide los niveles séricos de vitamina D. ¿No? Si ya hay deficiencia o insuficiencia, puedes suplementar, pero siempre monitoreando la vitamina D, porque nos ha pasado que hay pacientes que llevan años con la vitamina D y nadie le monitoreó, ¿no? Y siempre se está tomando 1200 unidades diarias, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo. Pero lo más importante es monitorear, si se va a suplementar, monitorear los niveles séricos de vitamina D. Ah, ya. Ujú. Aquí hay una pregunta, dice, ¿hay alguna cepa específica de probióticos que se recomiende en menopausia y climaterio o alguna dosis en particular? Ay, esa está muy buena pregunta. La voy a ver con mis colegas que se dedican a la microbiota intestinal. Bueno, aquí en el instituto está el equipo de la doctora Nimbe Torres. Y, no, ellos se dedican a esto. Yo le voy a hacer esta pregunta en específico porque no tengo la respuesta ahorita, pero ¿y cómo les hacemos llegar eh, La la respuesta información? es, ok, nos las puede pasar a través del el doctor Ujú. Fernando y a través Ah, bueno. del canal de YouTube. Igual les podemos poner por ahí la Ah, y también respuesta. ellos también se han dedicado mucho a la soya, entonces también le voy a decir que me pase la información, que me La pasen los información. artículos y se los compartimos. Ujú. Claro que sí. Sí, nosotros podemos subir la grabación y para que la vean, pues, incluso los que se inscribieron, porque habían más inscritos, pero pues no todos se conectaron. Y pues les Ujú. hacemos llegar la información que ustedes nos haga pasar y se las compartimos a todos pues ahora sí que a todas las personitas que se conectaron. Ah, perfecto. Ujú. ¿No? Perfecto. Pues, a ver, creo que ya no hay más preguntas. Ahora sí, solamente nos están poniendo por ahí que muchas gracias, excelente ponencia. eh, Gracias, qué amable. Una pregunta más. No sé si tenga tiempo, Bueno, doctora. y a las mujeres Sí. no nos desanimemos con estos cambios. Cuando empecé a estudiar este tema, ay, no, yo ya estoy en todos estos cambios, pero no, al contrario, motivémonos Hacer para, ejercicio. para prevenir, ¿no? Sí. Ok. Pues, bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Yo creo que pudiéramos seguir aquí bastante tiempo platicando y respondiendo preguntas, pero bueno, por cuestiones de tiempo, pues vamos a cerrar la sesión. No, Les gracias por la agradecemos, invitación. sí, les agradecemos a todos los que se conectaron y pues también, doctora, por su tiempo, por esta charla que nos impartió.
Y pues nada, muchísimas gracias a todos por conectarse. Muchísimas gracias, doctora, por el webinar que impartió. No, muchísimas gracias. Nos vemos. Saludos a todos No, y todas. muchísimas gracias. Que tengan bonita noche y pues nos estamos viendo en las redes sociales. Muchísimas gracias. Bye. Hasta luego, hasta luego.